Buenas tardes. La Red Nacional de Noticias se siente complacida en, transmitir este importante seminario web sobre pandemia y justicia, los retos del Poder Judicial Dominicano en tiempos de distanciamiento social. Este seminario es organizado por el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho y la Escuela Nacional de la Judicatura, y tiene como antecedente, como base, un documento publicado recientemente por el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, el ICED, titulado Pandemia y Justicia, retos del Poder Judicial en tiempos de distanciamiento social, que es el título de esta discusión en la que participarán 6 juristas, la mayoría de ellos redactores de este documento de el ICED, y además 5 jueces del Poder Judicial, entre ellos 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, un juez magistrado, miembro del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, y además 2 jueces de Corte de Apelación, que son coordinadores de departamentos judiciales. Para arrancar ya de manera formal, yo voy a ceder la palabra a los anfitriones, a los organizadores de este evento, Ramón Núñez y Dariel Suárez. Ramón Núñez, el presidente del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, y Dariel Suárez es el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, y van a hablar, van a dar sus palabras introductorias en el orden en que los he mencionado. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de este webinar. La verdad que el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho se siente altamente honrado de la celebración de esta actividad. Como muchos conocen, hace apenas una semana el ICED publicó un documento denominado Pandemia y Justicia, retos del Poder Judicial en tiempos de distanciamiento físico. Y fue fruto de unas inquietudes en la comunidad jurídica a propósito del impacto que ha tenido la pandemia en las actividades, no solo del Poder Judicial, sino en el resto de las actividades del país. Pero el Poder Judicial prácticamente quedó paralizado, salvo algunos asuntos, e invitó a un grupo de colegas integrados por los licenciados Pedro Balbuena, Luz Díaz Rodríguez, Martín Bretón Sánchez, Laura Costa Lora, Benjamín Rodríguez Carpio, Manuel Fermín Cabral, Emery Colombi Rodríguez, Manuel Ulises Bonelli Vega, Dilia Leticia Jorge Mera, Eduard Veras Vargas y un servidor. Ese documento inmediatamente fue publicado el pasado viernes, provocó reacciones en la comunidad jurídica. Y de hecho, incluso en el propio Poder Judicial, que anunció a través de sus redes sociales que lo iba a tomar en cuenta para las reflexiones y la planificación que estaba llevando a cabo con miras a la continuidad en las labores del Poder Judicial. Fruto de esa apertura que nosotros celebramos, hicimos contacto con la Escuela Nacional de la Judicatura, con el doctor Dariel Suárez, que es su director, y él mostró inmediatamente apertura también a acompañarnos en este webinar que felizmente estamos organizando conjuntamente con la Escuela Nacional de la Judicatura. Lo que nos movió es precisamente aportar esas reflexiones, abrir un espacio de debate, de reflexión, de aportes, todos con miras al fortalecimiento del sistema de justicia. Y yo creo que esta actividad viene precisamente a coronar en el contexto en que estamos, porque precisamente en el día de ayer ya el Poder Judicial dictó, el Consejo, importantes resoluciones en las cuales digamos que este diálogo se amplía y toma incluso mayor actualidad, de modo que nosotros nos sentimos también muy honrados con la participación que ha asegurado la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial, tal como señalaba el doctor Ricardo Rojas León, honorables miembros de la Suprema Corte de Justicia y de Cortes de Apelación,
y del Consejo, del propio Consejo del Poder Judicial, estarán participando en este webinar Pandemia y Justicia. Agradecer también a RNN, que nos da la acogida para la transmisión a través de la televisión y sus redes sociales. Vuelvo con usted, don Ricardo Rojas León. Bien, han sido las palabras del coordinador del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, nuestro querido amigo Ramón Núñez Núñez. Ahora vamos a escuchar las palabras introductorias de este evento por parte de Dariel Suárez, quien es el director general de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias, Ramón. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y del Poder Judicial, es un altísimo honor estar esta tarde en un diálogo de este nivel. Creo que el mayor ganador de este diálogo será la comunidad jurídica nacional. Así que dar las gracias al Instituto Caribeño para el Estudio de Estado de Derecho por la invitación. Tendrán la oportunidad de escuchar la exposición de magníficos juristas competentes del ICET, y también tendrán la oportunidad de conocer de parte de 5 magistrados del Poder Judicial, los magistrados Justiniano Montero, Rafael Vázquez Goico, Fernando Fernández, Arelis Ricur y Claudio Aníbal Medrano, las perspectivas del Poder Judicial sobre pandemia y justicia y los retos que presenta el Poder Judicial en estos tiempos de distanciamiento físico. Así que, de nuevo, las gracias por permitirnos exponer ante la ciudadanía la perspectiva del Poder Judicial. Y nada, bienvenidas y bienvenidos todos a este diálogo. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar ya la discusión, las exposiciones. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer desde el punto de vista metodológico es que vamos a escuchar las exposiciones de los miembros de la comunidad jurídica, de los juristas, de los abogados que trabajaron en el documento del ICET, ¿no?, sobre el Poder Judicial en tiempos del distanciamiento físico, los retos del Poder Judicial, y luego, en una segunda parte, vamos a escuchar la visión que tienen los jueces del Poder Judicial. Vamos a comenzar escuchando a el jurista, el abogado Pedro Balbuena, quien nos va a dar una visión sobre la situación de la justicia penal, relacionada lógicamente con los retos que tiene el Poder Judicial en estos tiempos de confinamiento físico y social. Distancia. Muy buenas tardes para todos y para todos los amigos que nos siguen a través de la televisión y de las redes sociales. Saludar en primer término a todos los componentes de este interesante panel y celebrar esta oportunidad trascendental de que la comunidad jurídica interactúe de alguna manera con el tanque de pensamiento que es la Escuela de la Judicatura, por un lado, y también miembros prominentes del Poder Judicial. Yo creo que la primera cuestión en la que de seguro coincidimos todos es que el COVID, sin hacer ningún tipo de explicación en relación a lo que significa como riesgo para la salud, vino para quedarse por un tiempo más o menos prolongado. Y esa permanencia de la amenaza de contagio del COVID ha afectado a la sociedad completa, a todos los niveles. Y en particular ha afectado el servicio de justicia. Eso, digamos que de alguna manera provocó en su momento que se tomaran medidas urgentísimas para satisfacer los requerimientos más inmediatos del sistema de justicia, pero ameritan de alguna manera adecuarse a las nuevas circunstancias. Y a lo que quiero decir es a la necesidad que existe de que se implementen nuevas prácticas para
rendir el servicio de justicia y al mismo tiempo minimizar las posibilidades de contagio, de modo tal que no haya una especie de regreso en lo que podrían ser el progreso en el superar lo que es la pandemia que nos afecta. Estas prácticas que deben ponerse en funcionamiento, que todavía, digamos, no están materializadas, suponen una tensión entre reglas, entre la necesidad, por un lado, de satisfacer ese derecho fundamental de contar con el servicio judicial y, por otro lado, al mismo tiempo que contamos con ese servicio judicial en una etapa de riesgo de contagio, se hace necesario también ver cómo esta, digamos, modificación en la manera normal de administrar justicia no afecta reglas del debido proceso, o por lo menos que no afecte, digamos, lo que es el núcleo duro del debido proceso. Esto tiene inconvenientes en el camino que nos vienen dados por quienes somos como país y sobre todo porque la cara de la justicia, sobre todo de la justicia penal, es una cara que viene signada por la pobreza, por la marginalidad, por el desamparo. Pero también existe entre los mismos operadores jurídicos, sobre todo entre los abogados, una brecha digital que tiene que ser cubierta. Estos elementos son importantes para comprender de hacia dónde vamos y cuál podría ser, digamos, la manera más útil y beneficiosa de abordar este asunto. Digamos que la cara de la justicia, a la luz de todas estas circunstancias, parece ser ahora una cara virtual. Digamos que lo óptimo sería no tener que acortar la distancia social de modo tal que arriesgue la salud. Lo ideal sería que pudiésemos servirnos de la justicia, acudir a la justicia sin que esto ponga en riesgo la salud. La justicia virtual tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, por un lado nos da el don de la ubicuidad, porque nos permite estar en muchos sitios al mismo tiempo. Sería fantástico, por ejemplo, para un abogado en Santo Domingo, poder comparecer en un mismo día y quizás en horarios muy cercanos a una audiencia que se celebra en Higüey, a otra que se celebra en Puerto Plata, mi pueblo, a otra en Santiago y a una en Santo Domingo. Eso lo permite el mundo digital. Al mismo tiempo, hay cuestiones que ganamos en términos de rapidez. No solamente la ausencia de presencia física, la ausencia de aglomeración, sino también lo que tiene que ver con la disminución de los costos de operación del mismo sistema de justicia. Todas esas son cuestiones buenas que yo creo que ameritan que, aunque se trata de una medida de emergencia, se quede por mucho tiempo, se quede con nosotros para siempre, porque una gran parte del servicio judicial debería poder ser servido a través del entorno digital y nos ahorraríamos muchas molestias, nos ahorraríamos también en términos económicos muchísimo dinero en lo que tiene que ver con el costo del servicio judicial. Sin embargo, al mismo tiempo, la naturaleza de los procedimientos, la naturaleza de las mismas jurisdicciones nos traen otro tipo de problemas que pugnan con que podamos abrazar de manera total una justicia completamente digital. Y es aquí en donde se hace necesario conciliar lo digital con las reglas fundamentales del debido proceso. Porque estamos de alguna manera todos en cuarentena, pero el Estado de Derecho, como dijo un jurista importante en una conferencia del día pasado, el Estado de Derecho no está en cuarentena. Es necesario entonces tomar medidas para que podamos satisfacer de la mejor manera posible el servicio judicial sin afectar lo que podríamos llamar el núcleo duro de esas garantías esenciales que amerita ser respetada y tenida en cuenta en un sistema de derecho. Desde el ICET hemos pensado en la posibilidad de crear un ámbito para lo digital y reservar otro ámbito, sobre todo para aquellas áreas más sensibles en el área penal, en que necesariamente habrán de tomarse o deberán tomarse medidas para garantizar
una audiencia que no puede prescindir por su propia naturaleza de lo presencial. Y habíamos pensado, y así está recomendado en el documento que hemos propuesto a la comunidad jurídica y a la ciudadanía en general, la necesidad de que por lo menos las audiencias que tienen que ver con la imposición de prisión preventiva y arresto domiciliario, la audiencia preliminar y el juicio oral sean procesos que se celebren en presencia. Y esto tomando en cuenta básicamente dos cuestiones fundamentales. Es que, sobre todo en lo que tiene que ver con la prisión preventiva, es lo más grave que puede acontecer en contra de un ciudadano cualquiera antes de que se imponga una sentencia condenatoria y se ejecute esa sentencia. De manera que este proceso, por el valor que se encuentra envuelto, amerita de posibilidades más amplias de defensa para aquella persona que se ve amenazada de serle restringido un derecho. Para la audiencia preliminar, de manera particular, y para el juicio oral, son audiencias que ya por su propia naturaleza son audiencias públicas. Y hablar de restricciones a la publicidad en esos casos, o a una media publicidad, a una media oralidad, como lo que ocurre en el entorno digital, sería digamos, reducir la naturaleza misma de lo que se busca como fin con la utilización de la publicidad y con, sobre todo, los principios del juicio, que junto con los principios de mediación, concentración del juicio y continuidad del juicio, son indispensables respetar en un sistema que quiera respetar, que quiera acogerse a las reglas mínimas del debido proceso. Entonces, hay otro mundo completamente, digamos, mucho más grande que puede celebrarse, que puede satisfacerse a través de la vía digital. Y para mencionarlo por bloque y por grupo, dadas las limitaciones de tiempo que tenemos acá, vale decir que todo lo que tiene que ver con solución de peticiones durante la etapa preparatoria son procesos que puede un juez conocer a través de la vía digital sin que sea necesaria la celebración de audiencias, salvo casos particularmente excepcionales en los cuales se requiera recibir quizás una prueba testimonial, que pudiera ser el caso. Pero aparte de eso, los procesos en apelación, ya hablando después de que intervenga una sentencia condenatoria, ameritan también, pueden celebrarse perfectamente a través de la vía digital. Lo mismo que el proceso en casación, porque son audiencias que obedecen más a un rito que a otro tipo de cuestión. De modo que en términos generales, podríamos decir que este grupo grande de procesos pueden ser perfectamente conocidos por esa vía y conocidos de manera completa, porque las peticiones podrían formularse por esa vía, los documentos que pudiesen ser necesarios producir en una audiencia específica pueden ser suministrados por esa vía y todo el proceso podría ser llevado a cabo desde ese punto de vista. De modo que lo ideal sería que en este proceso pudiésemos salvar, por un lado, la necesidad de cuidarnos en relación a la pandemia que nos amenaza, al tiempo que salvamos el reducto indispensable de la regla del debido proceso para conseguir una justicia no solamente eficiente, sino respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, hoy reanudamos parte de las actividades económicas de forma gradual. Los trabajadores, las empresas que no habían estado produciendo, trabajando en estos meses, en estos últimos 2 meses, han comenzado a incorporarse pequeñas y medianas empresas en el día de hoy. Esta reincorporación, esta vuelta a la cotidianidad, conviviendo ahora con el coronavirus, plantea retos para la justicia laboral de la República Dominicana. Y sobre este tema nos va a hablar el licenciado Martín Bertón.
Buenas tardes. Para mí es un placer compartir en el día de hoy con distinguidos colegas, abogados, profesores, servidores públicos, magistrados. El tema de la justicia virtual en materia laboral, yo le he señalado como que si hay un sitio donde de toda la materia del derecho se puede rápidamente utilizar, es en el derecho del trabajo. Lo decimos porque el monto el monto envuelto en el derecho del trabajo no es tan significativo en sentido general como lo es en otras materias como en materia civil y comercial. Y tampoco en el derecho del trabajo estamos juzgando la libertad de una persona como lo hacemos en derecho penal. Por tanto, en derecho laboral nosotros entendemos que es una de las materias ideal para poner rápidamente en práctica la justicia virtual. Cuando hicimos el estudio, lo hicimos luego de ver la presentación que hizo la Escuela Nacional de la Judicatura de su plataforma. Y todo lo que escribimos con respecto a cuál es la visión, parte de que el Poder Judicial utilice esa plataforma que nos presentó hace más de un mes y que los abogados que pudimos verlo estamos muy impresionados de la misma. Sin embargo, es importante señalar que hay una preocupación con la seguridad de los datos y el manejo de los expedientes. Nosotros entendemos que el Poder Judicial debe dar muestra fehaciente de la seguridad del manejo de la base de datos, porque ya sabemos que últimamente se ha puesto entredicho la utilización de medios telemáticos para cuestiones de impacto en la sociedad. Por tanto, esa es la primera diríamos, aprehensión. El segundo tema tiene que ver con, específicamente por la materia laboral. Nosotros sabemos que el nivel de ingresos, tanto de los usuarios como de todos los abogados, no es el mismo y pudiera ser que algunos usuarios no tengan los recursos suficientes para poder, los recursos y el conocimiento suficiente para acceder a el equipo mínimo y el conocimiento para poder acceder a la justicia virtual. Por tanto, hay que tomar en cuenta esto para que primero haya una formación de abogados y usuarios del Poder Judicial y que se habilite, en la medida de las posibilidades, se habilite en aquellos lugares donde normalmente se presta la justicia laboral, que se habilite una serie de computadores y equipos para que los colegas y las personas que quisieran acceder a la justicia virtual lo puedan hacer desde ahí. Otro tema muy importante es el tema de los vocales. Los vocales son parte importante de la justicia laboral y se considera que no están ni capacitados ni tienen el conocimiento, por lo que hay que capacitarlos y procurar que los vocales tengan los medios necesarios para que puedan acudir a las audiencias. Con relación a las notificaciones, nosotros estamos contestes con que en la gran mayoría de las notificaciones al interno del proceso se pueden hacer por la vía de los mails, porque el Código de Trabajo Dominicano permite el uso de correo y simplemente hay que habilitar los correos electrónicos para poder notificar, aunque el inicio de la instancia, el término de la instancia, la notificación de la demanda y la notificación de sentencia haya que hacerse por acto de alguacil. En cuanto a al depósito de los documentos, nosotros entendemos que todos los depósitos de escritos de defensa, escritos de fundamentación de conclusiones, de depósito de nuevos documentos, todo se puede hacer por la plataforma bien ha creado el Poder Judicial. Con respecto a la celebración de los juicios, yo tengo una pequeña diferencia con algunos colegas, inclusive de los que son colegas nuestros que han participado, porque nosotros no tenemos ninguna aprehensión de que se realice todo tipo de audiencia de manera virtual. Nosotros entendemos que el hecho de que se realice la audiencia con la presencia virtual de los abogados
y que los testigos participen en materia laboral, básicamente, los testigos, las partes participen de manera virtual, yo creo que no hay ningún inconveniente, toda vez que en apelación y en la Suprema Corte de Justicia es válido los interrogatorios que se han hecho previamente por los juzgados de trabajo. La aprehensión que hay con respecto a que si un testigo va a estar influenciado o no, yo entiendo que con la propuesta de que se haga, al igual como se está haciendo actualmente con las medidas de coerción en materia penal, que el testigo vaya a un local y sea recibido por auxiliares de la justicia, y cuando vaya a testiguar se asegure que no haya nadie al lado en el testimonio. Por tanto, yo entiendo que eso va a ser muy bueno, sobre todo que como va a estar grabado, todos los jueces que posteriormente conozcan el caso van a poder ver los gestos y ademanes y la forma que está testiguando cada persona, y esto va a sacar más provecho a lo que hace actualmente, que es leer el testimonio en un escrito. En sentido general, nosotros en materia laboral sabemos que estos 2 meses y pico que vamos a tener sin audiencia es un gran cúmulo de trabajo, y la mejor forma, y yo creo que la única en este momento accesible, es que inmediatamente implementemos la justicia virtual en materia laboral. Bien, interesante todo lo que ha planteado Martín Bretón sobre los retos que tiene el Poder Judicial en materia laboral. En este tiempo de pandemia, de confinamiento, se ha hablado mucho de la familia, se dice que la familia se ha fortalecido, que pues la gente tiene una visión distinta de lo que es la familia, pero aún así persisten problemas de tipo familiar, ¿no? Conflictos, algunos viejos y otros que lamentablemente se han generado en estos meses de pandemia. Y sobre la forma en que la justicia debe encarar estos problemas de la familia, nosotros vamos a escuchar a Dilia Leticia Jorge, una autoridad en derecho de familia en la República Dominicana, quien pues nos hablará de los retos que tiene el Poder Judicial en esta materia de la justicia de familia. Bien, buenas tardes. De ser parte de esta propuesta que hemos realizado para agilizar y reaperturar el Poder Judicial a la mayor brevedad posible, garantizando sí el acceso a la justicia. No quiero repetir cosas que Martín ha dicho, porque creo que tanto lo que él ha dicho como otras cosas que se dirán más adelante es aplicable a toda la materia en cuanto a los procedimientos y a las medidas de seguridad y de higiene que se tendrán que llevar a cabo. Yo lo que sí entiendo que en materia de niñez, adolescencia, familia, se va a tener que hacer igualmente un proceso paralelo, virtual en la medida de lo posible y en la mayoría de los casos, y presencial cuando lo virtual no sea posible. Principalmente enfoqué mi sugerencia, porque creo que este tema de la pandemia, como bien tú lo has dicho, Ricardo, ha creado conflictos nuevos en las familias. Temas de problemas de ejecución en los regímenes de visita, temas con el incumplimiento de pensiones alimentarias que probablemente se han generado de seguro. Y yo entiendo que estamos en una oportunidad de oro para relanzar y aperturar a la mayor brevedad posible el Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial. Creo que incluso, ahora estuve pensando cuando los escuchaba, que a la hora de fijar audiencias, los tribunales de familias, de niños, niñas y adolescentes, de juzgado de paz, antes incluso de poner las audiencias, deben ofrecerle a las partes la oportunidad
de llegar a acuerdos a través de ese proceso de mediación, que yo entiendo también que es posible, porque he visto otras experiencias en otros países, que se haga incluso a través de medios virtuales, como lo estamos en estos momentos. Otro punto que quisiera señalar, y es que se debe garantizar en estos procesos la opinión de las personas menores de edad en todos los casos que los estén afectando. Y garantizarlo ya sea también de manera presencial, con las medidas de seguridad y de higiene, o también de manera virtual, como en otros países también se está llevando a cabo. Con relación a la mediación, quiero también hacer una sugerencia que quisiera que el Poder Judicial la tomara en cuenta, y es la creación de un banco de mediadores y mediadoras que puedan estar a la disposición incluso de los mismos tribunales para, en caso de que las personas quieran mediar, acercarse a eso, o saber si es posible tener ese banco de profesionales que puedan hacer ese servicio y evitar el congestionamiento mayor. Y otra cosa que quisiera comentar, pues como yo le he dicho, el tema de las visitas y el tema de las pensiones es lo que está causando mayor revuelo ahora mismo con el COVID-19. Y yo creo que se hace necesario, como han hecho en España, por ejemplo, que el Poder Judicial ha emitido resoluciones o comunicados informando que estas sentencias que están firmes son ejecutorias. Ya la excusa del COVID-19 no es válida para evitar que las sentencias que fijen, sobre todo regímenes de visitas, estén suspendidas o sean sí, cortadas en todo sentido. Pues básicamente eso, yo quisiera de verdad, creo que estamos en una oportunidad de oro para que la mediación sea un vehículo para evitar el congestionamiento mayor en los tribunales. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, uno de los sectores más conflictivos en la República Dominicana es el sector de tierras, el sector inmobiliario. Cualquier cantidad de problemas, de conflictos, ¿no? De litis sobre el terreno registrado hay en ese sector. Y como sabemos, hay muchos tribunales que no están funcionando. El registro de títulos está funcionando de manera virtual, pero parcialmente. Hay áreas que no están incorporadas a esa virtualidad, pero nosotros tenemos una experta en este y otros temas, que es la licenciada Laura Costa, una excelente jurista dominicana, quien ha aportado a este documento del LICET sobre justicia y pandemia, los retos del Poder Judicial en tiempos de distanciamiento físico, algunas ideas sobre cómo debe afrontarse la justicia inmobiliaria, la justicia de tierras en estos tiempos de distanciamiento físico, de coronavirus y de esta reactivación, esta nueva normalidad del mundo y sobre todo de las actividades económicas. Adelante, Laura. Sí, muchísimas gracias a todos. Me honra compartir este espacio con todos ustedes, tanto colegas como magistrados del Poder Judicial. En la justicia inmobiliaria, después del proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria que se produjo a partir de la aprobación y promulgación de la Ley 108-05, ese proceso, que fue más bien un proceso de automatización y de adaptar tecnologías nuevas a una jurisdicción que estaba en la prehistoria, en la República Dominicana, ha servido para que hoy, en medio de esta crisis sanitaria en la que nos encontremos, a mi entender, sea la jurisdicción que más preparada esté para afrontar el reto de la virtualidad en la justicia dominicana.
porque la jurisdicción inmobiliaria ha tenido años preparando y digitalizando los expedientes. Hay ya acceso a los expedientes de manera a través de las salas de consulta y de modo tal que lo que hay que hacer es adaptar esas tecnologías para que tengan acceso la mayor parte de las personas a la misma. En la situación actual, el problema de la jurisdicción inmobiliaria para afrontar la virtualidad se centra en tres aspectos esenciales. Primero, la recepción y depósito de documentos, que ya hemos visto que en la jurisdicción inmobiliaria, tanto el registro de títulos, como bien lo dijo Ricardo, como la dirección de mensura, se han ido adaptando a ello. El día de ayer hubo un magnífico webinar de la Escuela Nacional de la Judicatura en el que participaron funcionarios del Poder Judicial, específicamente de la jurisdicción inmobiliaria, en el que explicaron los retos frente a adaptarse a estas nuevas tecnologías. Ahora bien, el problema que se nos presenta a los usuarios no es solamente acceder a los documentos, que hay ya salas de consulta, se pueden hacer en un primer tiempo por citas que pueden ser hechas de manera virtual y con posterioridad que todos los usuarios tengamos acceso al programa CIRSE Azure de la jurisdicción inmobiliaria, al que ya tienen acceso los agrimensores y que sé que por una cuestión tecnológica no se le ha podido dar acceso abierto de manera más popularizada entre todos los usuarios del Poder Judicial. Pero es una cuestión técnica que la jurisdicción inmobiliaria tiene que resolver para que podamos acceder. Ahora bien, ¿qué puede hacer el Poder Judicial? Desde el día de ayer emitió una resolución en la que estableció la existencia de 3 etapas. En esta primera etapa únicamente para los asuntos de urgencia. Yo quiero destacar que en cuanto a los asuntos de urgencia hay un pequeño vacío porque en el día de ayer, al haber establecido que los referimientos y las apelaciones de los referimientos en materia inmobiliaria era posible conocerlas, nos quedamos sin las demandas en referimiento que se conocen en segundo grado y de las cuales es apoderado el presidente del Tribunal Superior de Tierras. Eso es importante que el Poder Judicial lo tome en cuenta y el Consejo del Poder Judicial, porque hay un pequeño vacío ahí que pasa con procesos que están en grado de apelación y que es posible apoderar al presidente del Tribunal Superior de Tierras para conocer un referimiento, ya que solo habla de las demandas en referimiento en primer grado. Yo creo que es posible establecer protocolos para el depósito de documentos, como dije, a través de citas, pero que es necesario aprovechar la fase inicial establecida por el Consejo del Poder Judicial para poner los péndulos en cero. Es decir, para que el Poder Judicial aproveche el tiempo en el que no hay audiencias que le tomen tiempo a los magistrados para ponerse en cero. La unidad de análisis jurídico de la jurisdicción inmobiliaria puede poner en cero todas esas resoluciones administrativas que tienen que ver con correcciones de errores materiales, reconsideraciones y resoluciones administrativas en general, para que cuando entremos en la fase intermedia, todo eso esté en cero. La recepción de documentos en el Poder Judicial, en la jurisdicción inmobiliaria, también es otro asunto que va a presentar una situación cuando los documentos sean en originales, pero en el curso de un proceso yo no veo que exista ningún problema de que se haga virtualmente. Hay una situación que se produce y que yo quiero decirla antes de que concluya el tiempo, y es que es necesario revisar la resolución emitida en el día anterior con respecto a los procesos que se encuentran abiertos de referimiento, porque si bien permitieron que se conocieran demandas en referimiento en primer grado en San Pedro de Macorís e Higüey, que van a estar abiertos, la jurisdicción del Tribunal Superior de Tierra del Ceibo está cerrada. Por lo tanto, no podemos apelar los referimientos en ningún lado porque va a estar cerrada. Entonces, aparte de eso práctico, creo, y con eso concluyo, que la jurisdicción inmobiliaria está preparada para la virtualidad, puede hacerlo fácilmente y, tal y como dijo Bretón, lo que es necesario es preparar y adaptar al personal y a los usuarios a esta nueva modalidad. Muchísimas gracias a todos.
Bien, excelente opinión, recomendaciones de Laura Costa sobre lo que hay que hacer en la justicia de tierras, la justicia inmobiliaria en estos tiempos de distanciamiento social. Quiero dar algunos anuncios, y es que este webinar se está transmitiendo por el portal de la Escuela Nacional de la Judicatura, ENJ Portal, en las cuentas de YouTube y de Facebook. Repito, ENJ Portal. Además, lo estamos transmitiendo por las cuentas de YouTube y de Facebook, Noticias RNN, y en las páginas web Noticias RNN y rnn.com. Quienes quieran el documento del ICET, que es el que da origen a esta discusión, el documento Pandemia y Justicia del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, lo pueden solicitar a través de la cuenta de WhatsApp que estamos poniendo en pantalla. Bueno, se está abriendo gradualmente la economía y ello implica también que hay una serie de problemas en el ámbito de la justicia civil y comercial que tienen que ser resueltos. Casos viejos y casos nuevos. De ello nos va a hablar Benjamín Rodríguez Carpio, quien es uno de los colaboradores del ICET y uno de los autores de este documento de base de este webinar. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes para todos los que siguen esta importante actividad que tiene que ver con la reapertura de la justicia. En lo que tiene que ver con la justicia civil, yo creo que esta situación nos ofrece una oportunidad única para lidiar con unos asuntos que son ya bastante viejos. Fíjense que en materia civil todavía nos rige un código de procedimiento civil traducido en el año 1884, a su vez de un código de procedimiento civil francés de 1806. La última modificación de importancia fue, digamos, la ley 834 de 1978. Todo eso era de cuando no existían las posibilidades de virtualidad que existen hoy en día. Sin embargo, repito que esta situación nos pone ante una oportunidad única para ir ajustándonos en ciertas cosas. Yo quisiera decir, en materia civil es perfectamente posible celebrar por la vía virtual varios tipos de audiencia. Por ejemplo, la audiencia para toma de comunicación, para que se ordene una comunicación de documentos. La audiencia para solicitar una medida de instrucción. La audiencia para presentar conclusiones al fondo. Todo eso se puede perfectamente celebrar por la vía virtual y eso no causa ningún tipo de perturbación, vamos a decirlo así, ni de menoscabo a los derechos de las partes. Por otro lado, también las audiencias de audición de testigos, de comparecencia personal de las partes, también se pueden celebrar perfectamente en materia civil de forma virtual. Y digo esto porque en materia civil no ocurre lo que ocurre, por ejemplo, en materia penal, donde rige el principio de la inmediación, de la contradicción, de la concentración, etcétera, de una manera mucho más fuerte porque lo que está en juego es la libertad individual. En cambio, en materia civil, y esto lo puedo decir yo porque fui juez de una cámara civil por 14 años, usted oye un testigo, por ejemplo, ahora en el mes de mayo, y es muy probable que esa acta de comparecencia o de declaraciones de ese testigo, usted la ve cuando va a ponderar el fondo del caso, muchos meses después, a lo mejor quizás para fin de año, cuando ya se hayan agotado todos los plazos y el expediente quede en estado de fallo. Así que ninguna situación que haya pasado con el lenguaje verbal que transmita el testigo o transmita la parte, olvídense que de eso el juez civil no se va a acordar. Lo único que va a tener a mano es el acta de declaración que, repito, se puede llenar por la vía virtual. Incluso ofrece una posibilidad mejor, que esas declaraciones se presenten, se guarden en video y el juez la tenga a mano para que la escuche cuando quiera. Además, por supuesto, de la versión escrita. Otro aspecto tiene que ver
con el depósito de documentos. Concuerdo con Laura en que se deben diseñar protocolos para el depósito de los documentos, sobre todo los documentos originales, con todas las medidas de seguridad. De hecho, en la resolución que publicó el Poder Judicial para la reapertura gradual, entiendo que figuran parte de esos protocolos, pero que además, una vez estén depositados en la Secretaría del Tribunal o en el lugar que se decida, todas las partes interesadas tengan acceso a esos documentos por la vía virtual. Solamente entiendo que aquellas audiencias donde haya una medida como por ejemplo la inspección de lugares donde el tribunal tenga que trasladarse, pues ahí no hay más remedio que celebrar las cosas de manera presencial, porque obviamente el juez tiene que ir y ver la situación, ir y ver los lugares y tomar nota, hacerse su propia vista. En sentido general, entonces, entiendo que en materia civil la virtualidad debe llegar no solo como consecuencia del COVID-19, sino para quedarse definitivamente, porque no creo que sea necesario que haya una aglomeración de muchísimos abogados en un salón de audiencia y la mayoría de ellos para ir a pedir una comunicación de documentos o para presentar unas conclusiones al fondo. Hay, por supuesto, y con esto termino, algunas reservas con cuestiones legales que creo que Martín Bretón mencionó, que tienen que ver con la posibilidad de notificación que no sea por la vía de actos de alguacil o la convocatoria de las partes por vía electrónica o el acceso de algunos abogados y usuarios que quizás no tienen la posibilidad de acceder por la vía virtual. Pero creo que todas esas cosas se pueden ajustar en el camino y todo el mundo de alguna manera tendrá que adaptarse. O pues si no se adapta, se quedará atrás. Gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a terminar ya con esta ronda de exposiciones de los distinguidos colegas juristas que participaron en la redacción del documento del ICET, con la participación de Manuel Fermín. Manuel Fermín nos va a hablar de los retos que tiene el Poder Judicial en el ámbito de la justicia administrativa. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por permitirnos estar aquí compartiendo con tantos amigos a quienes aprovecho la ocasión para expresarle pues mi admiración y que valoro esta iniciativa como parte de lo que debe ser siempre pues el debate de las ideas. Quiero empezar pues rescatando esa frase que de alguna manera también nos decía Pedro Balbuena al inicio de su ponencia, de que el Estado de Derecho no está en cuarentena, de que el Estado de Derecho no está confinado y que por consiguiente el Poder Judicial, que es el que está llamado a frenar los desmanes, a frenar los desbordamientos del poder, no puede tampoco estar encerrado. No se puede quedar en casa. La justicia administrativa no puede estar en casa. La jurisdicción contenciosa administrativa es la que está llamada especialmente a controlar la legalidad en las actuaciones y omisiones de las administraciones públicas. Y lo que hemos visto en los países de tradición continental, como es el caso de Francia, como es el caso de España, como es el caso de Alemania, pero también en países de Latinoamérica, hemos visto cómo el Consejo de Estado en Colombia siguen administrando los servicios de justicia, y en particular lo que es el control de lo contencioso administrativo. Hay que destacar, por ejemplo, que apenas el lunes, por citar un caso, el Consejo de Estado francés emitía 2 decisiones históricas, una referida a la suspensión de esas labores de inspección que desarrollan los drones, puesto que se consideraba que esa acción implicaba una violación al derecho a la intimidad de las personas. Pero igual también destacaba la necesidad de que el gobierno no podía suspender, por ejemplo,
irracionalmente el ejercicio de la libertad de cultos. De ahí que la tutela judicial efectiva tampoco puede operar por fases. Es momento de que el servicio, que la administración de justicia y sobre todo en lo contencioso administrativo, que históricamente no ha tenido el cuidado, no ha tenido, vamos a decir, nunca ha resaltado en el contencioso administrativo lo que es la oralidad. La oralidad llega a partir del año 2007 en la celebración de las medidas cautelares. Y hemos visto ejemplos en los cuales, aún sin existir base legal, el Tribunal Superior Administrativo, de manera correcta, ha dispuesto la celebración de audiencias en algunos procesos que así lo requieren. Ejecución de sentencias emanadas de la jurisdicción contenciosa administrativa, las llamadas dificultades de ejecución, que están contempladas en el artículo 44 de la ley 1494. Se celebran audiencias a pesar de que no se indica que han de celebrarse. El caso, por ejemplo, también de las demandas de justiprecio, también se celebran audiencias y la normativa no dispone de su celebración. De modo que si hay un ámbito en el cual perfectamente las plataformas virtuales pueden servir para la celebración de audiencias que no son, insisto, de la costumbre, de la tradición de la jurisdicción contenciosa administrativa, es precisamente en el ámbito de la justicia administrativa. Es tiempo ya de que, insisto, de que saquemos del confinamiento al Poder Judicial, porque el Poder Judicial no puede quedarse en casa. El Estado de Derecho tiene que desplegar sus efectos sobre las actuaciones, sobre las omisiones de una administración excepcional que por su naturaleza tiene tendencias a desbordarse y a convertir la discrecionalidad en arbitrariedad. Saludo la iniciativa del Poder Judicial porque ha dado muestras de que le importa el diálogo, de que esta iniciativa es importante para el Poder Judicial. De modo que yo saludo y yo en lo particular estoy más que de acuerdo con las medidas que han sido dispuestas, pero creo que necesitamos más. Yo creo que necesitamos que la tutela judicial efectiva, no podemos someterlas a fases. Creo que es el tiempo ya de que el Poder Judicial entre totalmente en funcionamiento. Muchas gracias, queridos amigos. Bien, hemos concluido la primera parte de este webinar, escuchando los planteamientos de un grupo de juristas dominicanos que trabajaron en el documento Pandemia y Justicia del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. Hemos hablado sobre la justicia penal, la justicia laboral, la justicia de familia, la justicia inmobiliaria, la justicia civil y comercial, y hemos concluido con Manuel Fermín con el tema de la justicia contenciosa administrativa. Para los que deseen copia de este documento, este estudio tan importante del ICET, pueden descargarlo en la cuenta de Twitter del ICET, que es @ICETredes, ICED redes, ICETredes. Bien, vamos a entrar ahora a ver cuál es la visión que tiene el propio Poder Judicial de todos estos planteamientos que se han hecho esta tarde y los contenidos en el documento Justicia y Pandemia, los retos del Poder Judicial en tiempo de distanciamiento físico. Y vamos a comenzar con un apreciado magistrado de la Honorable Suprema Corte de Justicia, el magistrado Justiniano Montero, quien es un juez de carrera, fue incluso en algún momento director de carrera del Poder Judicial y hoy sirve en una de las salas de la Honorable Suprema Corte de Justicia. Adelante, magistrado Justiniano. Sí, buenas tardes, Ricardo, y buenas
buenas tardes a todos los integrantes de este panel y en especial manifestar nuestra gracia, nuestro agradecimiento por la invitación, tanto de parte del ISEC como de la Escuela Nacional de la Judicatura, de donde somos sus hijos, somos sus integrantes por excelencia. Y Ricardo, me parece que debo hacer algunas reflexiones trascendentes respecto a este tipo de eventos. Y yo creo que se inscribe en una etapa donde la acción comunicativa entre los actores del sistema, los activos y los activos, refrenda una ruta de diálogo que hace factible los procesos sociales y que hace dialógico un escenario como el de las transformaciones. Las transformaciones no son más que los cambios reflejados en estructura legislativa, reflejados en estructura normativa y reflejados en estructuras institucionales. Y eso deja ver lo que es una noción de Estado de cara a un siglo XXI. Una noción de Estado que abraza conceptos de la modernidad, una noción de Estado que abraza conceptos de lo que debe ser una verdadera ruta de servicio para la comunidad y para lo que sería un sistema de sociedad a la altura que lo merece. Yo quiero a la vez pasar a hacer un recorrido muy rápido en cuanto a lo que han sido las reflexiones de los reputados juristas que nos han antecedido en el uso de la palabra. Y ahí han vertebrado lo que pudiese ser una convergencia de posiciones que dejan ver que la virtualidad constituye un instrumento amigable, un instrumento viable en lo que es este nuevo esquema que no se para en la pandemia, sino que sigue más allá. El rodar de la evolución de transformación del Poder Judicial no puede quedar solamente en la pandemia. Y es muy valorable que cada uno de ellos ha dejado ver que esa debe ser la ruta, debe ser el gráfico ascendente hacia un nuevo modelo de administración de justicia. Sin embargo, en cuanto a mi distinguido y querido ex juez, Pedro Balbuena ha reseñado los posibles inconvenientes que plantea instituir este modelo de justicia virtual en el ámbito penal y ha asignado puramente, y que ahí coinciden todos, algunas situaciones que pueden haber de vulnerabilidades con las exclusiones para el acceso, y también ha dicho algunas situaciones del ámbito de derecho fundamental, sobre las cuales puntualmente me voy a referir. Yo creo que aquí hay que hacer necesariamente alusión a que el marco legislativo que sustenta la virtualidad ya viene en camino o ya dio sus primeros pasos, sus primeros pininos en el orden normativo en el año 2002, cuando dijo el artículo 9 de la ley 126-02 que las actividades propias del ámbito presencial, es decir, los actos del marco normativo privado como público, pueden perfectamente tener una existencia digital con la misma refrendación, con la misma caracterización que los que son de naturaleza presencial. Es decir, los documentos que son de naturaleza presencial o documental físico tienen el mismo valor que lo digital. Yo creo que de ahí sale una base jurídica extraordinaria y deja ver también un concepto muy claro que la virtualidad lo que sustituye es la presencia física in situ, pero que esa actuación en términos de concepción de equivalencia racional tiene el mismo sentido que la que pudiese tener la presencialidad. Y yo creo que ese artículo 9 de la ley 126-02 es un acicate motivacional
que indudablemente sustenta lo que sería ese parámetro, y no veo que pudiesen producirse vulneraciones a derechos fundamentales. Ahora, sin embargo, reconozco que pudiesen haber algunos puntos críticos, y es el elemento confidencialidad entre el imputado o confidencialidad entre el propio víctima que está en el proceso, que necesita el auxilio de su abogado y tiene que tener un espacio que en modo alguno tenga duda de que va a ser de manera confidencial. Esta plataforma me parece que permite que se salvaguarde esa situación, y que perfectamente también en cuanto al aspecto de los testigos pudiesen producirse espacios puntuales en el ámbito de la arquitectura de la conformación de los palacios de justicia, donde se segreguen esos auxiliares del proceso para evitar que se produzcan las denominadas contaminación de las informaciones. Y con relación a la posibilidad del encuentro confidencial del imputado con su representante, es decir, la combinación de defensa técnica con defensa material, también me parece que el propio programa es amigable para hacerlo. Entonces yo creo que pudiese ser perfectamente viable que en el ámbito de los procesos penales se pudiese pensar a un catálogo más abierto de lo que describió el distinguido amigo y ex magistrado Pedro Balbuena. El otro punto relativo a lo que tiene que ver con la plataforma virtual y su vinculación para las partes, la forma como está concebido el instrumento regulador, que sería la resolución sobre principios y normas, consagra que el uso de la plataforma digital es una cuestión voluntaria, y que si no la asiente el usuario, si no la asiente el actor pasivo del sistema, para mejor puntualizar, no es posible que tenga lugar. Entonces, yo creo que ahí esos son puntos eminentemente conciliables, y este diálogo permite que acerquemos lo que serían estos instrumentos de política institucional que de manera plural se quieren poner, si se quiere, a disposición para que la comunidad jurídica los conozca y lo valore. En cuanto a los aspectos que resaltaba la distinguida Dilia Amelia Leticia, creo que también ha hecho una alusión muy importante de que la justicia de familia es perfectamente compatible con el mundo digital, con el mundo virtual, salvo que se salvaguarden las garantías propias de algunas situaciones que plantea el derecho minoril, y a la vez también ha dicho que se necesitaría potenciar los denominados centros de mediación familiar y de crear una base de datos de mediadores. Yo creo que eso es perfectamente realizable desde el punto de vista de lo que es la política institucional del Poder Judicial. Y con relación a las puntualizaciones que hacía Bretón, que en sentido general también ve amigable la posibilidad de la justicia digital en el ámbito laboral, el hecho de acercar a las personas con algún tipo de inconveniente y de exclusión digital, creo que también la plataforma es muy cómoda de manejar y pudiesen resolverse esas cosas. Y también en cuanto a su temor relativo a la parte de la seguridad en cuanto a la autenticación de los datos, tenemos la ley 172-13, que la resolución está alineada con esos principios, y creo que pudiese perfectamente validarse que esas dos aristas sean verdaderamente compatibles. Con relación a lo que decía Laura, que de forma general expresó muy bien que la justicia virtual es perfectamente viable en el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria, aunque sí resaltó que sería necesario subsanar algunas situaciones con relación a la institución de referimiento y la cuestión de la segunda instancia, tanto del presidente para
conocer los aspectos en su función de la ejecución provisional y la parte de la jurisdicción de la Corte de Apelación o del Tribunal Superior de Tierra, eso también es perfectamente compatible. Y con relación a lo que resaltaba el amigo Benjamín, un hijo de esta casa del Poder Judicial, creo que es perfectamente valorable los puntos de vista que él resalta. Aún sí quisiera señalar que la parte relativa a la inspección de los lugares establecida en el artículo 295 del Código Procesal Civil, creo que sí que es perfectamente válido que lo adecuado sea que en ese caso la justicia tenga una presencialidad in situ donde va a tener lugar la medida, en el entendido de que ese tipo de medida consiste en, a partir de un hecho que es conocido, es decir, alguna situación que haya dejado de horizontes, que haya dejado el caso que se esté discutiendo, es perfectamente válido que ciertamente se defienda que la presencialidad en ese ámbito sea un imperativo. Pero fíjese bien que es el único punto que en materia civil ameritaría el que se valore esa situación. Y él como juez, y los que somos jueces sabemos que la posibilidad de inspección a los lugares desde el punto de vista de los litigios civiles y comerciales, eso es una excepción casi remota. Y estoy seguro que también los abogados que están ahí presentes reconocen que ese no es un punto como medida de intrusión de trascendencia. Igualmente, las reflexiones de Manuel Fermín se fundamentan en la necesidad, y es su área, de que los derechos fundamentales recobren su curso, recobren su cauce natural. Me parecen también que son reflexiones trascendentes, pero sin embargo no expresó ninguna incompatibilidad a que pudiese acercarse la justicia virtual a lo que sería el ámbito del derecho administrativo. Pero también, y finalmente, yo quiero hacer otras precisiones. Las cuestiones de transformación de los estados son retos sociales que vertebran los diversos sectores que intervienen en ellos. Cuando en nuestro sistema hubo la necesidad de transformar un sistema procesal penal en garantía, aquí nadie hablaba de garantía. Y muchos de los que están ahí presentes asumieron como un reto de que necesitábamos evolucionar hacia una nueva etapa donde hubiese una confluencia efectiva de cada uno de los derechos fundamentales. Hay que mencionar en el ámbito judicial a José Alberto Cruzeta, hizo una verdadera revolución. El propio Bonelli, el propio Claudio Aníbal, que fueron autores extraordinarios de la resolución o Código de las Garantías 1920-03, el propio Bonelli, Pedro Balbuena, asumieron esos procesos de reforma con una integración que fue más allá del empoderamiento. En esta ocasión, pasar a fomentar el redimensionamiento del mundo digital no amerita de un proceso tan trascendente de reforma, porque en el ámbito legislativo yo no creo que haya que hacer en principio nada, porque ahí tenemos bases programáticas que sustentan la digitalización y la virtualidad de manera muy clara. Vale mencionar, por ejemplo, la ley de función pública 247-12 manda a que se necesita fomentar en los estados la modernidad y el gobierno digital pasa a ser un eje trascendente y da cabida a que el ámbito tecnológico tenga un extraordinario. Y también tenemos la ley que reglamenta la función de los notarios y crea el famoso notario digital. Pero la ley 141-15 sobre sociedades de liquidación, transformación de personas físicas y sociedades
instituye la figura de la justicia digital con mucho ahínco. Entonces yo creo que nosotros tenemos un escenario propicio para que este camino avance y tengamos la aspiración de todos como instrumento de transformación, que sea una justicia más efectiva, una justicia más accesible, una justicia más eficiente. Entonces, si desde el punto de vista de esos indicadores y variables, combinados en el ejercicio de la función pública, nos generan un posicionamiento de Estado moderno, porque el Poder Judicial es parte del Estado, yo creo que amerita que podamos valorar todas las virtudes y todas las bondades que nos ofrece esta alternativa. Y finalmente, con la motivación que da un tema de esta naturaleza, es necesario reflexionar que estas reformas, su planteamiento, van más allá de lo que es la figura o lo que es el virus malévolo del COVID-19. Igualmente también es importante destacar y llamar la atención que este proyecto de reforma ya estaba concebido en lo que habían sido los lineamientos de lo que es el Plan Estratégico Institucional Justicia 2024. Concebirlo en ocasión del coronavirus ha anticipado la nobleza de este instrumento y ha anticipado que el Poder Judicial adquiera mucho más conciencia de su trascendencia. Y quiero decirle que no se imaginan ustedes en términos de resultados cuál ha sido la acogida que ha habido aquí en este funcionamiento, si se quiere, haciendo camino al andar, y cómo ha gravitado positivamente hasta el punto que en el ámbito internacional, oigan esto, este es un punto muy relevante para que ustedes vean hasta dónde nos hemos colocado. En este camino, si se quiere, en medio de una crisis sanitaria, nosotros hemos sido seguidos, y oiga que no hemos hecho una implementación total completa por países que han utilizado estas bases programáticas y los protocolos que hasta ahora ha sancionado el Poder Judicial. Países como Costa Rica, países como Argentina, países como Brasil, han tomado de parámetros estos protocolos para buscar crear una justicia virtual de cara a esos pilares que yo acabo de describir. Yo creo que este es un momento extraordinario y repito, aplaudo este tipo de evento y creo que nos permite llegar hacia la verdadera construcción de un poder judicial incluyente y con pilares básicos como es el servicio y la eficiencia de su servicio. Muchísimas gracias. Bien, gracias al magistrado Justiniano Montero por su detallada explicación, intervención. Vamos ahora a ver la exposición del magistrado Rafael Vázquez Goico, honorable magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que rinde su servicio al Poder Judicial en la tercera sala, que es la sala de lo laboral, administrativo e inmobiliario o de tierras. Adelante, magistrado Vázquez Goico. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan por esta vía. También tengo que agradecer o saludar este tipo de iniciativa del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, de que nosotros los jueces podamos reflexionar con los abogados sobre un tema que nos importa a todos, como es este regreso el regreso del Poder Judicial y la adaptación a una nueva normalidad que impone el hecho de que aunque termine el estado de excepción, el virus no va a terminar, sino que tenemos que, se quiere vivir con una nueva normalidad. Entonces este regreso obviamente ha generado muchas expectativas
y esta reflexión es un tema que nos interesa a todos. Bueno, ya el magistrado Justiniano Montero le respondió a todo el mundo. Pero sin embargo yo tengo que hacer algunos señalamientos. Y quiero apartarme, quiero ser un poco particular, porque a mí se me encomendó referirme a los comentarios que hace ese importante documento con respecto a la justicia laboral y administrativa. O sea, yo voy a segmentar, y eso va a tener mucha importancia por lo que voy a decir. Yo voy a segmentar muchas cosas que se dijeron en el documento, que la van a responder cada uno de mis compañeros, aunque ya Justiniano respondió a casi todo el mundo, pero yo voy simplemente a tocar ese punto de lo laboral y lo administrativo. ¿Y por qué? Y es muy importante esto, fíjense, es muy importante porque ese documento, y ustedes saben que si yo tengo que decir algo, o sea, que yo no tiro piropo por tirar piropo. O sea, ese documento en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo administrativo es un respaldo al plan estratégico denominado Justicia Visión 2024 que ha adoptado el Poder Judicial. Es un plan, es un respaldo en términos general, pero más concretamente es un respaldo a dos instrumentos que son muy importantes, que seguro ya ustedes conocen. El primero de ellos es un borrador, que se llama Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial, que se relaciona mucho con eso del servicio virtual. Y hay algo muy importante en ese documento, para hacer como una especie de acotamiento ahí, que lo dijo Benjamín Rodríguez Carpio, que ojalá eso llegue para quedarse y no sea producto de la pandemia. Y esa es la visión que tiene ese reglamento. Pero no solamente eso, sino que este documento de ustedes, Pandemia y Justicia, también respalda el plan de continuidad para las labores. O sea, los ejes centrales de esos documentos y de ese plan, los comparten ustedes, incluso, y hay que decirlo aquí, y no lo conocían, porque el documento se produjo antes de que esos documentos vieran la luz. Entonces, yo quería resaltar esa situación. Fíjense, por ejemplo, esos documentos, oigan el primer eje, que parten tanto Martín Bretón como el amigo Manuel Fermín, de que el coronavirus se combate con el distanciamiento. Ese distanciamiento afecta a la justicia, pero esa situación puede ser paliada por el servicio judicial digital, virtual. Oigan eso. Entonces, el eje central del documento apoya eso que nosotros estamos diciendo. Sobre todo en estos casos, cuando en ese documento se apoya, cuestión que yo también apoyo, que todas o la mayor parte, eso vamos a discutir ahora, la mayor parte de actividades, incluyendo las audiencias de fondo, puedan celebrarse de manera virtual, incluso las audiencias de fondo. Por ejemplo, Martín dice, hay unos actos, el acto de notificación de la demanda, obviamente, la ley dice que tiene que ser un acto de alguacil, salvo esa cosa que la ley la prohíba expresamente. Yo creo que puede aplicarse la virtualidad en materia laboral y materia administrativa. Fíjense, un asunto muy importante, y eso que yo quiero capitalizarlo aquí, siendo un integrante del Poder Judicial, es que ese documento, ambas secciones del documento, la laboral y la administrativa, parten del hecho de que el Consejo del Poder Judicial tiene atribuciones para poner en funcionamiento esos servicios vía virtual. Oigan, este documento tendrá mucho hondo calado en cuanto a este apoyo que se le está dando a este plan estratégico. E incluso, oigan, el documento dice que la justicia virtual es más transparente, o sea, que es mejor la justicia virtual que la presencial. O sea, aparte de ese hecho, y ponen muchos ejemplos del por qué es mejor.
Y también indica que la existencia del expediente digital permite a los jueces hacer mejor justicia. Mira, yo creo que la primera fase de mi intervención debe girar en torno al respaldo que este documento le brinda a esos instrumentos del Poder Judicial que hay que decirlo también aquí, porque estamos hablando en público y en televisión, de que al momento en que se produjo este documento, esos otros a quienes respaldó, ustedes no sabían que existía. De modo que quiero dejar constancia sobre eso. Bueno, pero ahí hay alguna cuestión. Martín habla de los vocales. Ciertamente hay un problemita, hay que ponerle caso a eso, porque los vocales conforman el tribunal y tendrían que formar parte de la audiencia virtual. Habría que, en cierto modo, enseñar a los vocales, documentarlos sobre eso, concientizarlos, hacerlos competentes en esta área para que puedan participar de la audiencia, porque si no también hay otro problema. Otro punto muy importante que toca Martín, que yo creo que debe tenerse en cuenta y se podría llevar, y es que dada la característica de la justicia laboral y de la hiposuficiencia de los trabajadores, hay que tener ciertos centros de computación para que él pueda ejercer su derecho virtual, porque puede ser que él no tenga un aparato en ese sentido. Creo que es una propuesta que hace el doctor Retón para la justicia laboral, y creo que eso pudiera perfectamente tenerse en cuenta. Ya sea un tema más bien de presupuesto. En cuanto a la seguridad de datos plataforma, el Poder Judicial, eso se está encargando. No creo que con respecto haya problema. Ese es un punto técnico que lo pudieran venir a explicar aquí los ingenieros de la Corte Suprema, del Consejo de Poder Judicial, pero eso no creo. No creo que eso llegue a ser cuando esté funcionando en su máxima capacidad. No creo que eso vaya a ser un problema. Sí quiero hacer dos señalamientos, Ricardo. El primero es un mea culpa. En la resolución, en la declaración de principio, creo que Arely, tenemos que incluir lo del gobierno electrónico, porque es verdad. En el documento se hace un planteamiento de justifica la virtualidad sobre la base de un gobierno electrónico, que está contenido, creo que en el artículo 11, si no me equivoco, Fermín, de la ley orgánica de la administración, de la ley orgánica de la administración pública. Y crea ese gobierno digital, no solamente es para las administraciones públicas que están derivadas del Poder Ejecutivo, que dependen o que están constituidas por el Poder Ejecutivo, sino a cualquier otro organismo que ejerza funciones administrativas, aunque estén en otro poder, incluyendo el Poder Judicial. Entonces, esa noción de gobierno electrónico bien pudiera él mismo hacerla constar porque ese documento está ahora mismo en la web del Poder Judicial para que la ciudadanía le haga las objeciones o los reparos que considere pertinentes. Creo que esto lo podemos incluir. Lo otro es el tema central del doctor Fermín, es un tema importantísimo. Y es que la justicia administrativa, bueno, repito, nunca está en cuarentena. Bueno, es que hay un asunto que se relaciona con que la propia Constitución dice que el Poder Judicial, o sea, los órganos jurisdiccionales, controlan los actos de la administración en sentido general de los poderes públicos durante los estados de excepción. Entonces, ahí sí pudiera verificarse el hecho de que el Tribunal Superior Administrativo, que ya a partir del 1 de junio, creo, ya va a empezar a conocer audiencias virtuales, y creo que el documento que lo leí, también cuando no se pueda virtual, será presencial. O sea, ya el Tribunal Superior Administrativo es de los tribunales que debe empezar a funcionar más rápidamente sobre eso mismo, sobre lo que él decía. Excúsenos que los jueces hablamos mucho, parece. En base a que los actos que dicta
los poderes públicos durante el estado de excepción, que son actos que tienen un poder de exorbitancia en razón a que hay situaciones anormales. Bueno, en esa misma proporción debe existir un control, debe existir un control proporcional a la misma exorbitancia de los poderes. Entonces, obviamente ese tribunal debe empezar a funcionar ya a partir del 1 de junio, gracias a Dios, que ese era unos problemas que yo tenía con este webinar, de que cuándo que iban a abrir la justicia. Bueno, la justicia administrativa ya va a abrir. Muchísimas gracias, don Ricardo, y muchas gracias a todos. Y púseme el tiempo, parece que los jueces hablamos mucho. Bueno, gracias al magistrado Rafael Vázquez Goico. Ahora vamos a presentar al magistrado Fernando Fernández, quien es miembro del Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Judicatura Dominicana. Él es representante de los jueces de primera instancia en el CPJ. Vamos a escuchar al magistrado Fernando Fernández, luego escucharemos a Arelis Ricour y finalmente a Claudio Aníbal Medrano. A cada uno, por razones de tiempo, le estamos reservando 5 minutos porque nos quedarán apenas 10 minutos para algunas intervenciones de personas que están conectadas en el chat y para ver si podemos responder algunas de las tantas preguntas que han sido formuladas por la cuenta de WhatsApp. Adelante, magistrado Fernández. Muchas gracias, Ricardo. Aprovecho para saludar a todos los miembros del ELICE, a saludar al doctor Ariel de la Escuela Nacional de la Judicatura, a los honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia y presidentes de cortes, coordinadores que se encuentran en este webinar, y a todos los participantes que tienen la posibilidad de presenciar y escuchar estos debates. Enhorabuena, se produce un documento de mucha relevancia, y es que con mucha precisión los autores del documento del ELICE recogen precisiones que van directamente a aspectos puntuales en diferentes materias, y nos resulta a nosotros muy compatible porque de hecho ya todos esos elementos han formado parte de discusiones en los equipos de trabajo que se han ido formando en el Poder Judicial, tendentes a darle respuesta a la administración de justicia en tiempos de COVID. Yo quisiera señalar que es verdad que cada materia tiene sus disquisiciones y sus aspectos, sus intríngulis procesales. Sin embargo, hasta ahora el cambio de paradigma revela que hay posibilidad de que cada materia se pueda transmutar los procedimientos, adaptarlos a la vía virtual. El tema de la justicia digital no es un tema que nació con el COVID. Es que este ha sido un eje de la justicia 2024. Ese proyecto de transformación que actualmente trabaja el Consejo del Poder Judicial o el Poder Judicial en su conjunto, que contiene la más ambiciosa reforma que alguna vez en la historia del Poder Judicial se haya empezado a trabajar. Este eje pretende darle características virtuales a la administración de justicia, atendiendo a una realidad imperante en la República Dominicana. Todos sabemos que la presencialidad es lo que ha primado en los procesos en nuestra comunidad jurídica. Sin embargo, el proyecto que está publicado actualmente sobre la declaratoria de normas y principios procura hacer un match, unir lo que sucede en la presencialidad y explicar cuál es el sustento jurídico constitucional que permite hacer un tránsito del desarrollo de la presencialidad a través de la virtualidad. Ese documento se encuentra ahora mismo se encuentra publicado y está recibiendo aportes. Me parece que esta es una buena reacción para analizar elementos que puedan constituir aspectos importantes para mejorar la propuesta que está presentando el Poder Judicial al público y a toda la comunidad jurídica. Y me parece muy atinado lo que indicaba el magistrado Goico respecto del gobierno digital e incluir ese enfoque que le ha dado el ELICE a sus comentarios y propuestas
para que sea incluida en esa declaratoria de normas y principios. El manejo de la virtualidad implica, y lo he manifestado en varias ocasiones, un cambio de paradigma en la República Dominicana. Vamos a aprender sobre la marcha. Hay muchos obstáculos que hay que ir superando, pero hasta ahora todo indica y nos guía a entender que es posible transmutar la presencialidad hacia la virtualidad sin que se pueda considerar que se alteran aspectos esenciales y nucleares del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Me gustaría entrar en disquisiciones precisas de cada una de las participaciones, pero Ricardo me ha otorgado un tiempo muy limitado de 5 minutos, que de hecho he cronometrado aquí y parece que se me está acabando. Voy a cerrar con la siguiente idea. Hay un conjunto de documentos que está produciendo el Honorable Consejo del Poder Judicial. Estos documentos tratan de darle vida y darle explicación a cuál es el ejercicio que está haciendo el Honorable Consejo del Poder Judicial para enfrentar la situación de la Administración de Justicia en tiempo de COVID y al mismo tiempo adelantar todas las medidas que han venido siendo trabajadas casi durante un año en el proyecto de Justicia 2024 para implementarlas en la Administración de Justicia virtual. El mejor ejemplo de esto, Ricardo, lo tenemos en los cientos de audiencias que ya ha celebrado la Jurisdicción de Atención Permanente con excelentes resultados. Ya hemos tenido decisiones, cientos de decisiones de los jueces, participaciones de testigos, declaraciones de partes, participaciones de abogados, explicaciones de jueces por la vía oral. Sería bueno que se hiciese algún panel respecto del único punto que me parece que ha sido un poco controversial en este documento del LIC, que es el proceso penal, sobre el cual yo insisto que es totalmente compatible y que no atenta con los aspectos nucleares del debido proceso. Muchísimas gracias por la participación, Ricardo, y te cedo la palabra. Bueno, excelente la intervención del magistrado Fernando Fernández, quien, como dijimos en su presentación, es miembro del Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces de la Judicatura Nacional, y él representa a los jueces de primera instancia. Muy bien representado. Ahora vamos a escuchar a una distinguida magistrada con una excelente trayectoria en el Poder Judicial. Ella es Arelis Ricur Regús. Ella es presidenta de la Corte de Apelación de La Vega y jueza coordinadora del Departamento Judicial de La Vega. Adelante, nuestra querida magistrada Ricur Regús. Bueno, ella tiene... Buenas tardes. Arelis parece que está muteada. No, buenas tardes. ¿No se oye? Sí, sí, se oye bien. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Realmente es un placer poder estar aquí esta tarde porque, como siempre, el análisis de los problemas de la justicia conduce al de los hombres y mujeres que la administran. Entonces, en esta oportunidad, ustedes nos han dado la posibilidad de compartir todas estas ideas con nosotros que administramos justicia. Realmente podríamos decir que tanto yo como el magistrado Medrano, que a seguida hablará, hemos estado en el frente de la batalla. ¿Qué pasó? Que el día 18 todo quedó recesado, entró en el estado de emergencia y había que buscar soluciones. Dice un proverbio chino que quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien quiere hacer nada, una excusa. Y por eso en ese momento vimos que el medio idóneo para poder seguir administrando justicia era la virtualidad. Y nos unimos a ello y hemos hecho camino al andar, pero con mucho éxito. Lo primero que quisiera dejar bien claro es que este cambio nos ha traído una serie de retos que en la marcha hemos ido tratando de buscarles la salida.
ya estamos prestos a un reinicio de una fase el 1 de junio. Es importante señalar que en esta fase de inicio nosotros apostamos por la virtualidad. Cada tribunal tendrá su buzón electrónico, todas las solicitudes deberán hacerse por ahí, podrán depositar sus documentos electrónicamente, pero también se abrirán lugares únicos en las sedes judiciales para que se hagan de manera presencial, y muchos de nuestros servidores y servidoras judiciales estarán teletrabajando. Pero ¿por qué quiero hacer esta precisión? Porque un tiempo después que las condiciones sanitarias lo permitan, entonces entraremos a una fase donde no todo será virtual. Dice muy claro la guía de implementación que en esta fase entramos a darle preferencia a los asuntos virtualizados, pero que iremos a la fase presencial. De manera que no quisiera que cerráramos este encuentro con la idea de que vamos a prescindir de lo presencial, porque sería imposible. Les habla una juez que tiene muchos años en la materia civil, pero que, contrario a lo que muchos entienden, cree que la inmediación es importante y que los principios que se aplican en materia penal también se aplican a todas las materias, en especial a la civil. De manera que creo que vamos recogiendo un camino importante, porque el instituto ha hecho unas precisiones y unas recomendaciones que serán tomadas en cuenta, y que, aunque en principio por el problema de la situación sanitaria tendremos una administración de justicia muy virtual, iremos dando los pasos y volveremos poco a poco a la presencialidad. Algo que quisiera decir también es que comparto con el instituto su apertura a que casi todos los procesos puedan hacerse virtual, y realmente dentro del modelo de servicio judicial están diseñados lugares de recepción único de documentos que se pondrán a la posibilidad de todos los interesados para que luego puedan hacerse las consultas. Con relación a la mediación, es importante decir que estamos muy avanzados en un protocolo para la mediación virtual y una guía para hacerla. Y es bueno que se sepa que la Escuela Nacional de la Judicatura tiene mucho tiempo preparando un personal para los futuros centros de mediación en todos los palacios o sedes judiciales del país. Además, con relación a los centros de entrevista, próximamente se abrirán varios más en toda la geografía nacional. De manera que el Poder Judicial apenas comienza un proceso de digitalización. En octubre pasado estuvimos en Puerto Rico, vimos su modelo del SUMAT, un modelo sumamente interesante, porque al mismo tiempo que permite algo que ustedes proponen, que es el Registro Nacional de Abogados y Abogadas, nos va a permitir que a través de ese portal web podamos hacer todas nuestras solicitudes al Poder Judicial, no importa el grado, la jurisdicción en que se encuentre. Pero aún más, la práctica que hemos tenido en estos 2 meses que tenemos haciendo audiencias virtuales para medida de coerción nos dice algo muy importante, y es que no es cierto que hay desigualdad, ni es cierto que la virtualidad excluye. Yo quisiera tomarme unos minutos, porque la experiencia que hemos tenido ha sido muy rica. Se pensaba que por ser justicia penal, donde intervienen muchos abogados que están muchas veces alrededor de los palacios de justicia y de los destacamentos, no se iba a lograr que ellos se integraran a la virtualidad. Y sin embargo, con la ayuda que le hemos prestado a través de instalar equipos en los destacamentos policiales, con una serie de flota
que hemos puesto a disposición de los destacamentos y las CARS, los centros de privación de libertad y de la defensa, hemos logrado esa comunicación, de manera que hay una serie de recursos que podemos seguir usando y como no, está planificado de que tendremos que tener algunas salas preparadas en las sedes judiciales donde aquellas personas que no hayan podido acceder desde sus propios portales o desde sus propios aparatos electrónicos puedan hacerlo. Un reto que para mí tenemos nosotros, fortalecer el modelo de gestión de audiencia. El modelo de gestión de audiencia con la virtualidad es sumamente diferente. Y otro reto que yo creo que también será importante en su momento que lo discutamos es el modelo de gestión de notificaciones. Porque una cosa u otra cambian los modelos tradicionales y de ese paradigma que se ha hablado, yo creo que realmente esas son las cosas que deberán cambiar de una vez por todas. Pero quiero dejar claramente establecido que desde el Poder Judicial estamos con una apertura a escuchar con todas estas tipos de sugerencias que se han dado, de hacer lo nuestro, de mejorar y de que en un momento determinado podamos volver a la nueva normalidad y que podamos volver a tener juicios presenciales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la magistrada Arelis Ricoeur por tan interesantes comentarios. Ahora vamos a escuchar a otro de los magistrados que ha hecho grandes aportes al desarrollo del derecho público, especialmente el derecho penal en la República Dominicana, que es el magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y juez coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Adelante, Claudio Aníbal. Tiene que activar su micrófono, magistrado. Entró. Ok. Buenas tardes, Ricardo Rojas León, y buenas tardes a todos los compañeros. Es un gran honor, una gran satisfacción, un gran placer, porque me estoy encontrando con tanta gente querida, rostros de personas que hace mucho no nos veíamos, no a causa del coronavirus, sino de las circunstancias de la vida, ¿no? Y saludo el esfuerzo conjunto del Instituto Caribeño para el Estado del Derecho y de la Escuela Nacional de la Judicatura, que desde su nacimiento ha surgido bajo el autoconcepto de que es un centro de pensamiento. Y de esa manera entonces no podría estar cerrada en el momento en que, iniciándose una práctica peculiar, como han dicho algunos, paradigmática en el Poder Judicial, porque estamos cambiando la manera de actuar. Ya lo habíamos vivido con la reforma procesal penal, ya lo habíamos vivido con la reforma constitucional del año 2010, que fueron verdaderos empujones hacia la consolidación del Estado de Derecho en la República Dominicana. Y entonces, ahora el Poder Judicial, que se había propuesto entre los objetivos estratégicos la utilización de las nuevas tecnologías con mayor intensidad y había contemplado, mencionaba a nuestros compañeros, audiencias virtuales, pues la ha tenido que acelerar como consecuencia de este fenómeno que ha sido afectando a toda la raza humana sobre el planeta, le amenaza. Entonces, la realidad nuestra no es aislada en el mundo. Por eso creo que en la base de las intervenciones,
y del documento del Instituto Caribeño para el Estado del Derecho, no hay una negación, un rechazo per se al uso de las nuevas tecnologías en las actividades del Poder Judicial. Creo que lo que ha hecho es algo que para el mismo Poder Judicial, a pesar de que ha estado reglamentando, es un tanto difícil, que es fijar, como diría Carl Smith en aquel tiempo, una posición ante el derecho, porque en algunos casos tiene posiciones que en lo que toca a lo que ha sido mi quehacer durante estos años en el Poder Judicial, pues ha sido muy clara en el sentido de entender que las audiencias virtuales por sí mismas no podrían garantizar la inmediación con sus implicaciones en las audiencias sobre medidas de coerción que entrañen privación de libertad, en las audiencias en la fase intermedia, ¿verdad?, para la determinación de los méritos de la acusación, la audiencia preliminar en la fase de juicio, y lo relacionan con el hecho de la posibilidad de que realmente ofrezca o no inmediación para todos los actores del proceso y particularmente para los que tienen que tomar decisiones, por la dificultad que pudiera este medio ofrecer con relación a la lectura, a la percepción inmediata del lenguaje gestual, de todo ese marco de expresiones que implica la vivencia presencial. La verdad es que quizás no es que la no presencialidad no ofrezca esas posibilidades de garantía, sino que lo que podríamos plantearnos es si cualquier condición en la celebración de una audiencia virtual pudiera ser capaz de satisfacer las exigencias de la inmediación. Y creo que en eso ha estado el Poder Judicial en su comprensión. Primero porque las bases normativas que se han estado estableciendo de manera reglamentaria, en primer lugar parten de la idea de que no estamos modificando el orden jurídico, los procedimientos establecidos en ninguna de las áreas. Y que de algún modo lo que estamos es normando el paso de la forma de administración de justicia en las diversas áreas de la presencialidad a la virtualidad. Y entonces ahí es en ese escenario donde tienen los reparos con relación a la justicia penal. Alguien ha dicho que el Poder Judicial no puede estar en casa. Y la verdad es que, en primer lugar, todos reconocemos que estamos en un estado de excepción. Y al estar en un estado de excepción, pues hay una limitación de garantías, a pesar de que está dicho en normas imperativas que resultan quizás del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados o del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que aún en los estados de excepción no pudieran ser limitadas las garantías de los derechos fundamentales que enumera el artículo 27 como derechos considerados como inderogables para la comunidad internacional. Y si uno se pregunta entonces si podría cerrar la justicia en un escenario, todo el mundo parece ser un lema que todos hemos abrazado de quedarse en casa. Y la justicia, a pesar de todo, no se ha quedado en casa porque ha abierto ventanas para que las garantías, posibilidad de acceso a la persona del juez. Y por eso entonces han estado abiertos para conocimiento de los asuntos que no admiten demora, tanto en la entrada al proceso como en la salida. Es decir, las personas que ya cumplieron penas privativas de libertad y que en consecuencia, al haber cumplido sus penas privativas de libertad, diríase que no pueden estar un día más en esa situación, sobre todo con los riesgos que implica esta pandemia. En esas circunstancias, entendemos que, así como dijo la Corte Constitucional de Colombia regulando aquel asunto sobre
la situación del aborto, que no fue el legislador que lo modificó allá, sino la Corte Constitucional, diciendo como que sería desproporcionado para el legislador exigirle bajo amenaza de una pena a la mujer en esas circunstancias abstenerse de practicarse un aborto. Probablemente sería desproporcionado pedir que todas las ventanas de la justicia pudieran estar abiertas en este momento. Y yo lo que creo es que entonces nos toca hacer en lo porvenir un juicio de proporcionalidad. Las bases reglamentarias que se han creado hasta este momento parten del criterio, sí, gracias Bonelli, ya estoy, voy a cerrar. Parten del criterio de que en principio el uso de la presencialidad en condiciones normales siempre sería un acto de voluntad de cada una de las partes, de modo que si uno solo no estuviera de acuerdo, no habría un juicio virtual. Pero reconociendo la base de los reparos que se han hecho en el ámbito de la justicia penal, igualmente se ha concebido que aun cuando todas las partes quieran, siempre el juez deberá conservar la potestad de decidir si en determinado tipo de procesos pudiera ser idóneo el uso de la virtualidad para su conocimiento. En el caso de las cuestiones que hasta ahora se han estado conociendo, cabría decir sencillamente que si se cuestionara la posibilidad de conocer por la vía virtual aquellos casos en donde se pueda determinar una medida de coerción por el hecho de que se determine que existe un filamento de prueba, ¿verdad? Una cintila de prueba que pueda justificar la adopción de una medida cautelar, también tendría que cuestionarse otras bases normativas anteriores que han sobrevivido hasta hoy y que reconocen que en ese ámbito basta con que se indique el contenido de la prueba y no hay discusiones más profundas. Por lo tanto, me parece que si alguna reflexión debe quedar en este ámbito es si las cuestiones de la audiencia preliminar o la fase de juicio puedan o no puedan celebrarse de manera virtual. Yo para concluir de que a mi modo de ver, lo que se ha de pensar en este caso es si la virtualidad en las condiciones que la estamos usando por la calidad de la imagen que se ofrece, la calidad de los medios técnicos que se anteponen entre el juez y la situación de la prueba que se está recibiendo son lo suficientemente, digamos, abiertos o perfectos para permitir que se garantice el marco de garantías de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Y yo confío en que mucho lo es, pero ciertamente creo que es un tema inacabado que todavía merece que tengamos discusiones y reflexiones sobre ellos. Y ustedes han dado un paso importante desde el instituto al fijar una posición que nos lleva a reflexionar, sobre todo para darle conclusión a instrumentos importantes que se están discutiendo como protocolo de audiencias virtuales y como un documento básico de principios básicos para el servicio judicial. Muchas gracias. Gracias, magistrado Claudio Aníbal Medrano. Señores, nos va a faltar muchísimo tiempo para hacer preguntas, para responderlas. Y vamos a concluir con un anuncio que tiene el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, el doctor Dariel Suárez, y luego con un breve resumen sobre este evento a cargo de Luz Díaz Rodríguez. Adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo solo quiero, antes de que se nos termine el tiempo, dar las gracias a LICET en la persona de su presidente, el licenciado Ramón Núñez, y gracias a todos los panelistas por su nivel de apertura y profesionalidad. Como reseñaba el magistrado Claudio Aníbal, la Escuela Nacional de la Judicatura asume su compromiso, como lo ha hecho en el pasado, de contribuir a la formación no solo de jueces, juezas y servidores judiciales y de la defensa pública, sino también de la comunidad jurídica,
con la finalidad de fortalecer sus competencias para que este tema de la virtualidad sea posible. Así que de nuevo, muchísimas gracias y buenas tardes en nombre de la escuela y del Poder Judicial. Bueno, ciertamente hemos sido privilegiados al tener esta oportunidad de escuchar el intercambio de las propuestas que hemos construido para el Poder Judicial y también enriquecer esas propuestas con la participación de estos miembros del Poder Judicial. En realidad nos encontramos nueva vez ante un trascendental proceso de transformación del Poder Judicial. Estamos en el mismo escenario donde hemos estado en otras ocasiones, a veces con las mismas caras incluso, solamente que en la posibilidad de otros cargos, otras posiciones, pero todos claros y comprometidos con una misma tarea, fortalecer el sistema de justicia. Hemos escuchado interesantes propuestas de la comunidad jurídica, algunas coinciden con la visión del Poder Judicial en su plan que está en plena ejecución, otras en total y constante discusión, pero justamente eso es lo que ha enriquecido este ejercicio. Y en ese orden, el ICET reconoce en todas las iniciativas que tiene el Poder Judicial que hay ese germen de transformación institucional que estamos seguros que va a desbordar la inmediatez o el simple carácter reactivo de esta crisis sanitaria, sino que redundará en un fortalecimiento del sistema de justicia en general. Al igual que en otros momentos históricos, nos encontramos con el compromiso de fortalecer el sistema de justicia. Y esa es una tarea que únicamente no es del Poder Judicial, sino que nos convoca a todos y a todas. Gracias por participar en este seminario. Hasta una próxima entrega. Bueno, muchas gracias al Instituto Caribeño para el Estado de Derecho y a la Escuela Nacional de la Judicatura, a todos los participantes, a los que están en sus casas a través del canal RNN, de YouTube, de Facebook, en las cuentas del Poder Judicial y del propio ICET, por estar presente en este seminario virtual, Pandemia y Justicia, retos del judicial en tiempos de distanciamiento físico. Gracias y próximamente estaremos anunciando un nuevo seminario virtual sobre temas importantes del sector justicia en la República Dominicana. Hasta luego.